hoy continuamos con la mesa de derechos humanos de jóvenes talentosos iberoamericanos, perdón. Y bueno, iniciamos con la presentación de Martiño Sarmiento Murrías, de la Universidad de Santiago de Compostela, quien es vicepresidente del capítulo joven de España de la Academia Mexicana de Derecho. Hola, buenas noches. Noche, para vosotros tardes, en España son 7 horas más. Ámbar, gracias por ese esfuerzo. Ámbar Muñoz, de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de la Universidad Regional del Sureste, quien es de Oaxaca y es vicepresidenta del capítulo joven Oaxaca de la Academia Mexicana de Derecho. Andrea Valeria Velázquez, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú. Saraí Aguilar López, de la Universidad Contemporánea de las Américas de Uruapan, Michoacán. Él es vicepresidente del capítulo Michoacán, del capítulo joven. Pedro José Albor, quien es de la Universidad Central de Venezuela, es secretario del capítulo joven de Venezuela de la Academia Mexicana de Derecho. Y Jocelyn Adriana González Madrigal, vicepresidenta del capítulo joven Jalisco de la Academia Mexicana de Derecho. Pues bueno, les explico rápido la dinámica. Serán 2 minutos cada uno de los participantes en la primera fase y posteriormente cerrarán con 3 minutos en la mesa relativa a los derechos humanos. Entonces, vamos a iniciar en este momento con los primeros 2 minutos de Martiño Sarmiento Murrías, de la Universidad de Santiago de Compostela. Adelante, Martiño. El primer documento jurídico que reconoce los derechos humanos en el sentido moderno de la expresión en España es la Constitución de Cádiz de 1812. Esta Constitución fue el marco de convivencia entre España y el continente americano. Los derechos reconocidos en esta Constitución son de carácter individual, tanto en esta como en las restantes constituciones del siglo XIX. Ya entrados en el siglo XX, la Constitución de la República de 1931 incorpora unos derechos del ámbito social, económico y cultural que provienen de la experiencia constitucional comparada europea. La ausencia de reformas en este ámbito, ya que posteriormente a la Constitución de 1978 no se incluyen reformas, lleva a que a través de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas españolas se introduzcan unos derechos nuevos que tienen que ver con el ámbito medioambiental, las nuevas tecnologías, en la línea de las constituciones modernas europeas. En España puede decirse que la proclamación de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico no se queda simplemente en que esos sean los derechos humanos reconocidos, sino que todos los demás derechos humanos tienen que inspirar la vida en España y las decisiones que llevan a cabo los poderes públicos. Por lo tanto, en ese sentido, la Constitución aclara que la dignidad de la persona y los derechos fundamentales que le son inherentes son el fundamento del orden político y de la paz social. Esto no se queda en una mera proclamación teórica, sino que el legislador español ha ido desarrollando mediante leyes orgánicas el contenido de estos derechos. Estos derechos, lo explicaré en la siguiente intervención, son unos derechos de protección máxima, que son los derechos tradicionales liberales, unos derechos que tienen una perspectiva económica, que tienen una protección media, y por último unos principios rectores que tienen que inspirar la política social y económica del país. Como tendré ocasión de explicar en mi segunda intervención, la dificultad de garantizar la efectividad de estos derechos es el problema esencial en el ámbito que nos ocupa, a la democracia española. Gracias. Ámbar Muñoz, de la Universidad Regional del Sureste de Oaxaca. Quisiera empezar comentando que estamos en un momento para los derechos humanos muy interesante. Hablamos de una etapa de la internalización de los derechos humanos, cómo se crean organismos supranacionales que velan por proteger estos derechos a lo largo de los continentes o de las asociaciones que los países crean. Sin embargo, este movimiento de internacionalización nos ha traído diversos problemas que se han ido presentando. Por ejemplo, el estudio que se hace de los derechos humanos es muy dogmático y es muy estrecho respecto a las soluciones y a los elementos que admiten en su análisis para proponer cómo avanzar en la aplicación de los derechos humanos. Asimismo, tenemos que los derechos humanos generalizan demasiado respecto de las condiciones que se viven en los diversos países y al mismo tiempo particularizan demasiado respecto de las condiciones que debe representar cada uno de los colectivos que supuestamente protegen. Asimismo, tenemos que el movimiento de internacionalización de los derechos humanos está muy basado en lo que fue el liberalismo occidental y todos estos avances que se han ido logrando van enfocados hacia la visión de esta parte del mundo. Los derechos humanos parecieran prometer en ocasiones más de lo que pueden cumplir.
a partir de vocabularios que no permiten la amplitud del conocimiento respecto a cómo percibimos los derechos humanos en diferentes partes del mundo. Qué mejor ejemplo de esta mesa para hablar de las ideas que tenemos y cómo pueden ser diferentes dependiendo de nuestra localización. Asimismo, parece que los organismos internacionales van más orientados hacia prevenir y castigar lo que ya ha ocurrido, en lugar de simplemente plantearse cómo puede facilitarse las condiciones para que dejen de producirse violaciones tan reiteradas y tan permanentes. Además, los derechos humanos pueden promoverse incluso como política, alejándose de sus objetivos iniciales y trayendo una serie de problemas. Sin embargo, todo este panorama, que es consecuencia de una serie de avances, no tiene todo en negativo. Sí hay aportaciones que pueden hacerse y que pueden mejorarse, como tendré oportunidad de hacer en mi segunda intervención. Gracias. Sigue Andrea Valeria Velázquez Ruiz, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. En esta primera intervención voy a exponer de manera sumarísima acerca de la situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, de aquí en adelante denominadas como LGBTI, dentro del continente americano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo que forma parte de la Organización de Estados Americanos, el cual fue creado para promover la observancia y defensa de derechos humanos dentro de la región, manifestó en su informe del 2015 su preocupación por los altos índices de violencia registrados en contra de las personas LGBTI o aquellas percibidas como tales. Asimismo, la Comisión destacó que lamentablemente aún hay una ausencia de una respuesta efectiva por parte de los estados que pueda erradicar esta problemática. En este informe, la Comisión trata de averiguar a qué se deben estas manifestaciones de violencia que sufren las personas LGBTI. En su informe, arroja como resultado que estas están basadas en el deseo del perpetrador de castigar o corregir dichas identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionalmente establecidas o que van en contra del sistema binario hombre-mujer. Asimismo, la Comisión señaló que estos casos se daban mayormente en espacios públicos, en los diversos escenarios, cuando parejas del mismo sexo manifestaban se daban muestras de afecto en público, o cuando una mujer tenía tal vez conductas muy masculinas o cuando un hombre tenía conductas muy femeninas. Las personas LGBTI no solamente son víctimas de una violencia sistemática, sino que son históricamente discriminadas por el simple hecho de tener una orientación sexual, identidad y expresión de género o diversidad corporal diversa. Lamentablemente, esto se debe a que en la mayoría de sociedades de los estados del continente americano aún es muy latente los prejuicios y estigmatizaciones que se tienen hacia ellos. Para esta primera intervención me gustaría señalar que tanto la orientación sexual como la identidad de género son categorías debidamente protegidas a nivel internacional, y esto se lo debemos gracias al caso de Atala Rifainiña versus Chile, en donde por primera vez en la historia la Corte Interamericana en el 2012 reconoció de manera explícita a estas categorías como debidamente protegidas bajo el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Gracias. Saraí Aguilar López, de la Universidad Contemporánea de las Américas de Michoacán. Bueno, pues primeramente quiero recalcar que dentro de nuestro Estado mexicano existe una Comisión Nacional especializada en derechos humanos, la cual está desde el siglo XIX aproximadamente. Como bien sabemos, pues los derechos humanos es un conjunto de derechos inherentes que cada ser humano, como bien lo dice su nombre, tiene. No te los pueden pasar, no te los pueden quitar y nadie los puede vulnerar. Es por eso que existen tantas instituciones que se encargan de garantizar que se te respeten tus derechos humanos. También me es muy importante remarcar que, así como ya lo mencioné, los derechos humanos son inalienables, es decir, que no pueden suprimirse, que nadie te los puede quitar. Es algo que tiene que respetarse sí o sí, seas quien seas, cometas lo que cometas, las preferencias que tú tengas. Y también me es muy necesario remarcar que los derechos humanos son iguales para todos, como bien lo menciona nuestra Constitución Política en el artículo 1, que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, de igual manera, los derechos humanos no discriminan a nadie, es decir, que es un principio transversal la no discriminación del derecho internacional de los derechos humanos. Para mi segunda intervención voy a hablar acerca de la hipocresía que el Estado mexicano tiene con los derechos humanos, como lo vemos en México, en los temas el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y el aborto, por tocar algunos. Entonces, me gustaría hablar en mi segunda intervención más que nada sobre el aborto, teniendo como punto de partida la despenalización del mismo en la Ciudad de México. Gracias. Pedro José Albor, de la Universidad Central de Venezuela. Históricamente, Venezuela ha presentado
un amplio reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos. Producto de la producto de la modificación constitucional que se llevó a cabo en 1999, hubo un incremento en la cantidad de normas que contenían derechos humanos respecto de sus predecesoras. Pero esto no supone que exista efectivamente un sistema garantístico que permita el salvaguardo de los mismos. De otra parte, Venezuela presenta cuatro fuentes normativas para la consagración de los derechos humanos. Primero, se presentan las normas constitucionales, las fuentes directas de la Constitución, es decir, son todas aquellas normas que se encuentran insertas dentro del seno constitucional que reconocen algún derecho humano, como el derecho a la vida, derecho a la tutela, derecho a la igualdad, entre otros. Se presentan fuentes directas, pero que remiten a cuerpos normativos exteriores, como vendría a ser el artículo 23 constitucional, que permite la posibilidad que los tratados, convenios y pactos internacionales que versen sobre derechos humanos, cuyo goce y ejercicio sea más garantístico que el reconocido por el derecho interno, se entenderán de rango constitucional. Una parte de la doctrina de Venezuela ha entendido que son cláusulas intrínsecas de modificación constitucional sobrevenida, es decir, que no se requiere de la reforma, la enmienda o de la Asamblea Nacional Constituyente, en el caso venezolano, para que la Constitución sufra una modificación en cuanto a los derechos humanos. Otra vendría a ser el artículo 22 constitucional, que si bien es una fuente directa de la Constitución, remite a normas externas, puesto que se establece la cláusula abierta de los derechos humanos, que permite la posibilidad del reconocimiento de aquellos derechos que sean inherentes a la persona humana que no se encuentren establecidos en la Constitución. Es decir, que aquellas normas de rango legal o sublegal que reconozcan algún derecho humano que sea inherente a la persona se entenderá constitucionalizado. Cerramos en esta primera fase con Yoselina Adriana González Madrigal, de la Universidad de Guadalajara, del estado de Jalisco, México. Los derechos humanos se encuentran en tratar de alcanzar la dignidad humana y es su principio y su fin. Por tanto, ninguno es más importante que otro, siempre van a estar en dependencia. Este conjunto de prerrogativas es indispensable que se conviertan en derechos fundamentales, como lo ha referido el doctor Peces Barba en algunos de sus estudios. La diferencia entre estos es que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin condición alguna, y su validez radica principalmente en que estén contemplados en la ley a través de tratados internacionales, el derecho internacional y principios generales. El respeto a estos derechos fundamentales es un deber de todos y por ello las autoridades en el ámbito de sus competencias deben promoverlos, respetarlos y a su vez garantizarlos. Pero sobre todo esta última parte, la garantización. México tuvo una reforma que fue muy significativa en este tema porque el 10 de junio del 2011 modificó su artículo primero constitucional, en donde establece que el país, en todo el país, deberán de gozar de estos derechos humanos y estarán evidentemente reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Por consiguiente, se tiene un cambio legalmente positivo. Tiene una repercusión principalmente en el funcionamiento del Estado a partir de que se encuentran las autoridades obligadas a promoverlos, respetarlos y garantizarlos. Esto permite que en México se logre cambiar a un constitucionalismo contemporáneo, ya que busca garantizar la dignidad humana en el trato social. Evidentemente siempre que conlleve el principio de igualdad. Todo lo antes mencionado fomenta en generar una transformación social que repercute no solamente en el ámbito jurídico, sino en la sociedad, y va a ser la segunda intervención que tenga, ver si los derechos humanos son válidos o efectivos en México. Gracias. Perfecto. Viene la segunda participación de 3 minutos
de cada uno de los integrantes de esta mesa de derechos humanos y viene el cierre de Martiño Sarmiento Murrías de la Universidad de Santiago de Compostela. Respecto a la defensa de los derechos humanos, la Constitución española garantiza 3 niveles de protección. El primer grupo de derechos son los llamados derechos fundamentales y las libertades públicas. Entre ellos encontramos el derecho a la vida, al honor, a la intimidad, a la libertad de circulación, derecho a huelga. Estos derechos solo pueden ser reformados por un procedimiento de revisión constitucional. Solo se pueden desarrollar por ley orgánica y se tutelan a través de un procedimiento preferente y sumario, y en su caso mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Cabe añadir aquí 2 derechos que no se encuentran incluidos en este grupo en la Constitución, pero a los cuales sí que se les aplican parte de estas garantías, como son la reserva de ley, la tutela judicial por un procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo. Esos son el derecho a la igualdad y el derecho a la objeción de conciencia. El segundo grupo de derechos son los denominados derechos y deberes de los ciudadanos. Algunos de estos derechos son los derechos a la propiedad privada, el derecho al trabajo, el derecho al matrimonio, derecho de fundación. Estos derechos deben ser desarrollados por ley ordinaria y su violación puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por el llamado recurso de amparo. El tercer grupo de derechos es el denominado principios rectores de la política social y económica. Algunos de estos derechos son el derecho a disfrutar del medio ambiente, el derecho a la vivienda, el derecho de defensa de los consumidores, protección de la familia y de la infancia. Estos derechos son derechos que por sí mismos no tienen fuerza en la práctica. Deben ser desarrollados por leyes donde se articule su defensa. Y así podemos decir que son unos derechos de configuración legal que debe ser fomentada por el legislador de turno. Por tanto, cabe resaltar que si no se fomenta el desarrollo, no se va a poder reclamar su defensa ante ningún tribunal. Cabe añadir que en España todos los derechos humanos contenidos en la Constitución tienen eficacia directa, es decir, tienen fuerza normativa de cara a su aplicación inmediata. El contenido esencial de los mismos debe ser objeto de reserva de ley y estos derechos son susceptibles de control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, como dije anteriormente. Otras garantías institucionales a nivel europeo, es decir, otra forma de defensa de los derechos humanos, es la que lleva a cabo el Consejo de Europa. Es un órgano que, tras la adopción del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se ha ido encargando de la protección de los derechos humanos de las personas pertenecientes a los Estados europeos. Otro órgano que se encarga en el ámbito del citado convenio de la defensa de los derechos humanos es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que cada vez ha ido cobrando más importancia en este ámbito internacional. Para concluir, dentro de la Unión Europea encontramos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la institución encargada de defender los derechos de los particulares reconocidos en el ámbito de esta organización internacional. Estos derechos se encuentran enunciados en los tratados constitutivos de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La protección europea de los derechos humanos ha sido fundamental para la garantía a nivel español del contenido esencial de los derechos previstos en la Constitución. Muchas gracias. Ámbar Muñoz, de la Universidad Regional del Sureste de Oaxaca. Bueno, continuando, les comentaba que hay diferentes problemáticas que se han venido presentando justamente como parte de este proceso de internacionalización de los derechos humanos. Diversos autores sugieren ciertos parámetros o simplemente como directivas que puedan seguirse para mejorar la experiencia que se tiene a nivel internacional respecto a cómo deben concebirse, cómo deben estudiarse y cómo deben defenderse los derechos humanos. Primeramente señalan individualizar la experiencia humana en la relación con los derechos humanos, reconocer que cada caso, en su contexto y en sus particularidades, es único y que debe de analizarse bajo la lupa de todas estas diferencias que existen con la generalidad. Asimismo, reconocer la diversidad de soluciones que existen y que no se explotan actualmente. Reconocer que los derechos humanos van ligados a un factor económico, a un factor político y que primeramente se le reclaman directamente a los estados, ignorando otros factores como lo es el factor privado y el factor netamente social que existe en cada contexto. Asimismo, no se debe hablar de los derechos humanos como derechos absolutos. Hay que reconocer que pueden contraponerse con otros derechos humanos y asimismo que tienen diferentes grados de aplicación dependiendo del momento en el que se encuentran. Es una perspectiva muy interesante, ya que hay que analizar toda la aplicación del marco normativo y cómo es que este debe de dirigirse hacia materializar los derechos humanos propiamente. Asimismo, debe de plantearse una filosofía que nos maneje derechos humanos para prevenir antes que para castigar las grandes violaciones que han existido. Tenemos que hablar que los derechos humanos sean realmente garantistas y que permitan que la sociedad, al ir avanzando, genere perspectivas que al integrarse
no permitan violaciones tan sistemáticas y tan reiterativas a lo que son los derechos humanos en diferentes perspectivas. Asimismo, humanizar la experiencia de los derechos humanos y sus defensores. Los defensores, al requerir cierto nivel técnico, sí pareciera que se alejan un poco de las raíces que defienden. Sin embargo, es importante que todo aquel defensor tenga muy en claro qué es lo que está defendiendo, cómo concibe los derechos humanos como la herramienta que facilita la dignidad humana en todas sus formas. Es muy importante mantener todas estas perspectivas para poder manejar y atender hacia que en un futuro los derechos humanos sean realmente una herramienta integral que no se politice y que nos permita defender lo que realmente están protegiendo. Sería todo. Gracias. Andrea Valeria Velázquez Ruiz, de la Universidad Nacional de San Marcos en el Perú. En esta segunda intervención voy a aterrizar el tema de la situación de las personas LGBTI dentro del Estado peruano. Como mencioné previamente, tanto la orientación sexual como la identidad de género son categorías debidamente protegidas a nivel internacional. Lamentablemente, el Estado peruano aún no ha realizado una adecuación dentro de su ordenamiento jurídico interno en aras de brindar una protección real e integral a estas personas que forman parte de este colectivo. Si bien es cierto, también a lo largo de estos años se han promovido iniciativas y propuestas, pero lamentablemente ninguna de estas ha llegado a aprobar o materializar. Un claro ejemplo de ello es que en enero del 2017 entró en vigencia el decreto legislativo 1323, en los cuales se consideraba como categoría protegida la orientación sexual y la identidad de género en casos de discriminación. Lamentablemente, como esto generó mucha controversia dentro del Congreso, 5 meses después por el Pleno Congreso Nacional, con 66 votos a favor, se tomó la decisión de quitar a estas como categorías protegidas. Asimismo, diversas bancadas políticas han presentado propuestas de proyectos para que se apruebe el matrimonio igualitario y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Lamentablemente, ninguna de estas ha sido aprobada por el Congreso. Asimismo, en diciembre de 2017, por primera vez en la historia peruana, se dio la primera encuesta para personas LGBTI realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, el cual arrojó que había un aproximado de 12.026 personas que se autoidentificaban como parte de este colectivo y que el 62.7% de ellas habían sido víctimas de violencia y discriminación, y que más del 60% de estos casos se había dado en espacios públicos, en instituciones educativas e instituciones estatales. A pesar de que el Estado peruano tiene pleno conocimiento de la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran las personas LGBTI, hasta la fecha aún no ha implementado medidas concretas para poder mejorar la situación en la que se encuentran. Es más, dentro de estos últimos meses, el actuar del Estado peruano ha puesto en tela de juicio si es real el compromiso que tiene hacia ellas, dado que en abril del presente año se tomó la decisión de restringir las medidas de movilidad basadas en el sexo. A pesar de que esto generó mucha coyuntura dentro de la comunidad internacional e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto, esta medida solamente duró 8 días. Sin embargo, se pudieron registrar y se hicieron virales denuncias en las cuales se mostraba que efectivos policiales ridiculizaban a las mujeres trans que salían en el día que le tocaba salir a las mujeres, porque en su documento nacional de identidad salían con nombre masculino y como sexo masculino. Además, el 17 de julio de este año, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la adhesión a la actualización de las reglas de Brasilia, que consagran estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, el Estado peruano presentó una excepción a la regla número 4 en el extremo que constituye como causa de vulnerabilidad la orientación sexual y la identidad de género. Esto, en definitiva, generó mucha coyuntura dentro del Estado peruano. Muchas asociaciones que forman parte de la sociedad civil se manifestaron al respecto y, por suerte, después de 5 días, el Consejo del Poder Judicial pudo reconsiderar esta propuesta, la cual reconsideró esta excepción y aceptó que constituía una condición de vulnerabilidad la orientación sexual y la identidad de género. Gracias. Saraí Aguilar López, de la Universidad Contemporánea de las Américas de Michoacán. Continuando con esta segunda parte, me gustaría remarcar los principios que conllevan los derechos humanos, como es el principio de universalidad, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, entre otros. Desde nosotros como Estado mexicano podemos encontrar nuestros derechos humanos dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien sabemos, es nuestra ley suprema. Y pues me parece que el Estado mexicano no está preparado para la separación completa, no está preparado para aceptar los derechos humanos, puesto que en los temas más polémicos el Estado mexicano siempre rechaza estos temas para ser legalizados. Ejemplo,
En el artículo 30 de la Constitución de 1917, que es nuestra Constitución actual, se habla de la separación de la Iglesia y el Estado, la cual considero que no se lleva realmente a cabo. ¿Por qué? El Congreso, bien menciona que el Congreso no se puede dictar basándose en la religión, ni prohibiendo leyes ni evoluciones basados en la religión. Entonces, ¿por qué vemos que, por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto presenta una iniciativa nacional del matrimonio sin discriminación el 17 de mayo del 2016, sin embargo es rechazado? ¿Por qué? Si es un derecho humano, o sea, el matrimonio es un derecho humano, no nadie te puede negar casarte con la persona que tú quieras. Sin embargo, lo niegan. ¿Por qué? No hay razón, no hay ninguna explicación lógica. Después se vuelve a presentar el 19 de diciembre del 2019, se vuelve a negar. En el Estado mexicano el matrimonio igualitario no es legal en todos los estados, solamente en algunos. También vemos que está la adopción de menores, la adopción homoparental de menores, que la propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su acuerdo 43 del 2015, sale el 12 de junio del 2015, el cual utilizan aún para ampararse, porque todavía no es legal y todavía no se acepta, te rechazan los trámites, hacen tardados los trámites simplemente porque el matrimonio es homosexual, lo que me parece pues que realmente no se está tomando la separación de la Iglesia y Estado, las ideas éticas, morales e ideas retrógradas y arcaicas que todavía tienen los legistas, no deberían de aplicarse para la realización de las leyes, porque un legista o un jurista está para hacer justicia, para hacer valer derechos, no para interponer sus opiniones y sus ideas. Es para que los demás puedan evolucionar y desarrollarnos como sociedad. También hablando del aborto, donde únicamente es legal en la Ciudad de México y en Oaxaca. En la Ciudad de México desde el año 2007 y en Oaxaca recientemente en el 2019. Otro ejemplo de que el Estado mexicano no toma como tal los derechos humanos y no está preparado para tal, sino los toma con la hipocresía de lo que les conviene y lo que no les conviene. Es recientemente en Veracruz la propuesta para el aborto legal fue rechazada sin motivo alguno, simplemente decían que el aborto no era algo natural. Yo entiendo que es un tema muy polémico, sin embargo, creo yo que el Estado mexicano no está preparado, ni la sociedad mexicana está preparada para separar nuestros ideales. Más que nada los juristas no están preparados para separar la Iglesia y el Estado, tal cual lo menciona el artículo 130 de la Constitución. Todavía se siguen imponiendo ideas sociales que se nos inculcan desde muy chiquitos, pero entonces no se están haciendo valer realmente los derechos humanos, que son para protegernos y para, como bien lo dice su principio de progresividad, para evolucionar. Es una obligación del Estado para progresar dentro del desarrollo de los mismos. Es decir, basándonos en el artículo 4 constitucional, el cual nos habla de una vivienda digna, del número de hijos que uno desea tener, del desarrollo como persona. No creo que realmente se estén valorando, ni se estén tomando, ni se estén llevando a cabo tal cual lo dicen nuestras leyes. Considero que el Estado mexicano es muy hipócrita. Para lo que le conviene los toma y los hace valer y pelea y se ampara con ellos, y para lo que no los hace a un lado. Muchas gracias. Pedro José Albor, de la Universidad Central de Venezuela. Continuando con su posición, dentro de la Constitución se remiten a un cuerpo normativo externo, a un cuerpo normativo. Continuando con la posición, dentro de las normativas, dentro de las fuentes normativas directas de la Constitución, que remiten a un cuerpo externo, encontramos el sistema supranacional de convencionalidad, que no es otro, que deviene del artículo 23 de la Constitución de Venezuela, que no es otra cosa que el control de convencionalidad que realiza en un principio la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para lo cual ella coteja la convención, la convención, otros tratados y hasta los mismos precedentes que ella misma ha dictado anteriormente respecto del derecho interno y si estos se ajustan o no al contenido de la convención. Estas sentencias son vinculantes para los estados partes. Estas sentencias son vinculantes para los estados partes, los cuales deben acatar su contenido. Producto de estas fuentes normativas que les he presentado, ahora pretendo explicarles un poco las distorsiones
que ha sufrido los derechos humanos en Venezuela, siendo una de las más grandes, lo ocurrido con la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 1 de septiembre de 2011, en el caso Leopoldo López versus Venezuela. Esta fue una controversia que se presentó, puesto que a este ciudadano se le impuso una sanción de naturaleza administrativa, contentiva de la inhabilitación para el ejercicio de los cargos políticos. Posteriormente, la Corte Interamericana decidió que este tipo de penas únicamente podía ser impuesta a través de una sentencia de interdicción, una sentencia interdictiva de naturaleza penal. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no acató esta sentencia, sino que realizó un inédito control concentrado como control posterior de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, alegando que esta Corte violaba el principio de soberanía y de independencia nacional, produciendo ciertas distorsiones en el orden constitucional al negarle el rango constitucional que la propia Constitución, por el artículo 23, le confiere a los pactos, convenios y tratados referentes a los derechos humanos cuyo goce y ejercicio sea más efectivo. A su vez, alegó, como ya les comenté, la inejecución de cualquier otro fallo. Lo que no se percató esta sentencia, lo que no se percató la Sala Constitucional al momento de proferir esta sentencia, es que se violaban un conjunto de principios, como era el de la buena fe, el de la confianza legítima, el pacto sunt servanda, la cosa juzgada internacional. Producto de esta sentencia, se devino en la inconstitucional denuncia de la Convención Americana, la cual la efectuó el Ejecutivo Federal por conducto del canciller, por el canciller de la época, pretendiendo que se distorsionara y se eliminara el control de convencionalidad, es decir, este sistema supranacional de Venezuela, y que perdiera vigencia la convención, que como anteriormente les he mencionado, sería abiertamente inconstitucional debido al rango que se le ha conferido a la misma por la propia Constitución. Este es el caso, a mi considerar, más emblemático de las distorsiones de los derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias. Cierra Jocelyn Adriana González Madrigal, de la Universidad de Guadalajara, del Estado de Jalisco, México. Mencioné la importancia que tuvo la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 respecto al tema de derechos humanos y el impacto que tuvo el reconocimiento en la normatividad de México. Sin embargo, se debe tener claro que la efectividad es muy distinta de su validez. El derecho humano, al ser reconocido en la normatividad, pasa de ser una prerrogativa a un derecho fundamental, aludiendo a lo que menciona el doctor Peces Barba. Pero cabe preguntarnos si el simple reconocimiento constitucional logra alcanzar la efectividad del derecho humano. La doctora Leticia Bonifaz, evidentemente, en una de sus obras, refiere que logra únicamente la validez, este reconocimiento en la normatividad, y con base en ello, logra alcanzar de alguna manera la protección a la aplicación del derecho, pero no quiere decir que pueda ser efectivo ese derecho, porque la efectividad conlleva más allá de un reconocimiento jurídico. En la mayoría de los casos en México, para lograr esta efectividad del derecho fundamental, se tiene que pasar a una vulneración principalmente, lo cual no garantiza una aplicación efectiva. El doctor Manuel Atienza señala que el derecho tiene 3 dimensiones: una, la organizativa; 2, la autoritativa; y la tercera, la finalista. La organizativa es como se maneja nuestro Estado mexicano de alguna manera. ¿Por qué? Porque esta dimensión lleva toda la parte normativa y le da mucho valor a lo que dice la ley. Pero este filósofo nos dice, la parte finalista debería de ser la más importante en estos días. ¿Por qué?
porque la manera de entender a los derechos humanos en esta dimensión lo convierte principalmente en valores que están sobre la norma y que son necesarios de garantización sobre la parte organizativa. Por tanto, en México, en especial, dentro de esta organización, de esta dimensión organizativa, se deben de crear los mecanismos que permitan la garantización de los derechos fundamentales. De esta forma se logrará tener una amplia protección sin llegar a la vulneración del mismo. Sin duda, es fundamental este cambio para lograr la efectividad de los derechos humanos. Como lo menciona también el doctor Rubén Jaime Flores, se requiere de una aplicación de un derecho prospectivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que se debe permitir visualizar la garantización de la normatividad para los fines que fue creado. Termino mi presentación con señalar que la implementación de esta dimensión finalista tendrá como resultado una transformación social, tanto en lo jurídico como en la sociedad, permitiendo alcanzar la efectividad de la finalidad de los derechos fundamentales, que es garantizar principalmente la dignidad humana. Gracias. Cerramos esta mesa todos con amplio conocimiento del tema y ajustándose a los tiempos, a los primeros 2 minutos y a los 3 minutos. La participación de Martillo Sarmiento Murrías de la Universidad de Santiago de Compostela, que hace un viraje primero desde la Constitución de Cádiz de 1812, luego aborda esta Constitución de 1931 de España, que fue la que introdujo el Tribunal Constitucional, incluso el juicio de amparo que le alude, y luego la de 1978, que es la que actualmente rige en España y que evidentemente contiene un sinnúmero de derechos fundamentales. Hace alusión precisamente a la reserva de ley, que es un tema muy importante en el tema de poderse limitar, la única forma de que se puedan limitar los derechos fundamentales. Aborda el juicio de amparo y los tribunales europeos, así como la Carta de Derechos Fundamentales y de las Libertades Europea de 1950, que es el órgano regional más antiguo que existe en el mundo. Luego, Ámbar Muñoz, de la Universidad Regional del Sureste de Oaxaca, pues nos habla de una manera muy importante de lo que es ese proceso de internacionalización de los derechos humanos y evidentemente lo que es el tema de la constitucionalización del derecho internacional de derechos humanos, como vino pasando en México en la reforma sobre todo del artículo primero el 10 de junio del año 2011. Aborda precisamente que los derechos no son absolutos y establece un elemento básico que es precisamente la prevención, es decir, lo que es específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos es muy clara en el artículo primero, cuando señala cómo los Estados partes deben precisamente respetar, pero a la vez garantizar los derechos humanos. Luego viene Andrea Valeria Velázquez Ruiz con una excelente también disertación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ella precisamente aborda lo que son los grupos, los colectivos LGBTI, precisamente como grupos verdaderamente vulnerables y cómo tristemente en la región hemos tenido grandes dificultades para entender esto. O sea, esto tiene que ver con el tema de la igualdad sustantiva y la discriminación estructural, y tiene que haber un remedio de la misma naturaleza, un remedio estructural que no se viene viendo y es muy delicado. Yo creo que ese abordaje que da muy interesante Andrea, en relación a esta sentencia Tala Rifo y Niñas contra Chile, pues establece muy claramente el manejo inconvencional cuando se limita el tema de este tipo de matrimonios, y también lo hizo la opinión consultiva 24, es decir, el sistema interamericano ha sido muy claro. Hace algunos días la Sala Constitucional precisamente de Costa Rica resolvió requiriendo a la Asamblea de Costa Rica para que regulara precisamente en el tipo de lo que son los matrimonios igualitarios. Esos vienen grandes problemas de discriminación cultural, discriminación histórica, interseccional, y nos encontramos en todos estos estereotipos que dañan tanto a nuestras sociedades. Una excelente participación. Luego Saraí Aguilar López con otra excelente disertación, igual que los anteriores, de la Universidad Contemporánea de Michoacán. Pues ella aborda precisamente lo que es la importancia en México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una defensa diferente al ordenamiento judicial, que esta emite recomendaciones evidentemente que no tienen un carácter vinculante, pero provienen de la esencia misma de generar la cultura de la legalidad para que realicen el cumplimiento las autoridades. Luego nos aborda también el tema de la importancia de la igualdad sustantiva, la igualdad de oportunidades.
establece las características que enmarca precisamente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con esta reforma del 10 de junio precisamente del año 2011, abordando el tema de la universalidad, de la interdependencia, de la indivisibilidad y la progresividad, es decir, la inherencia de los derechos humanos al ser humano, cómo precisamente son indivisibles, sino que tienen que manejarse precisamente como un todo, son interdependientes. Incluso cuando se realiza el test de proporcionalidad, hay que buscar no lesionar ninguno de estos derechos, y esa progresividad, que son dos vertientes. Una, cómo van surgiendo en diferentes momentos derechos fundamentales históricamente de primera generación, producto de la Revolución Francesa, los de la segunda generación, producto de la Revolución del 17 de México, que permeó a la de Rusia del 18, a la de Weimar del 19, de tercera generación que surgen en los 70, en el caso de Carrey-Pazak, sobre todo la doctrina francesa, estableciéndose derechos difusos colectivos e individuales homogéneos, y cerrando con los derechos de cuarta generación de desarrollo científico y tecnológico. Y bueno, ella establece precisamente todos estos temas también de hacer un abordaje en lo que tristemente se da en el mal manejo del artículo 130 constitucional, y que a final de cuentas siguen generándose discriminaciones en el trato de la Iglesia. Luego viene Pedro José Albor de Venezuela con una excelente también análisis, y él nos revita las fuentes, esa fuente que es esa constitución actual también de Venezuela de 1999, que Alan Brauer Carías participó muy fuertemente en este tema. Aborda también el principio pro persona que maneja el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el tema de la cláusula abierta, o sea, el reconocimiento de derechos no enunciados, como se marcó desde la Constitución, precisamente la cláusula 9ª de la Constitución norteamericana, y que es fundamental, y es un tema interesantísimo y de primer nivel de importancia. Y luego aborda precisamente el artículo 23 de la Constitución, que establece específicamente esa constitucionalización del derecho internacional de derechos humanos, con el abordaje del control de convencionalidad, que es tan importante y que de alguna manera colegiadamente surge con la sentencia del Monarquía Arellano contra Chile. Y cierra Jocelyn Adriana González Madrigal haciendo un análisis muy importante también de algunas de las características de los derechos humanos, y sobre todo me llama mucho la atención, aborda la dignidad humana precisamente como fuente de todos los derechos fundamentales, que así es, y el tema de la efectividad de los derechos fundamentales. Es decir, si no hay mecanismos para hacerlos efectivos, dice un gran constitucionalista que es Néstor Pedro Sagüez, nos vamos a encontrar con derechos imposibles. Entonces, estos 4 jóvenes muy brillantes de México, de Venezuela, de España y de Perú, hicieron una mesa como si fueran abogados en el ejercicio de 30 años de profesional. Y estamos muy orgullosos de ustedes, muy orgullosos de la disertación que generó Martiño Sarmiento Murrías de España, Ámbar Muñoz de Oaxaca, México, Andrea Valeria Velázquez Ruiz de Perú, Saraí Aguilar López de Uruapan, Michoacán, México, Pedro José Albor de Venezuela, y Jocelyn Adriana González Madrigal de la ciudad de Guadalajara, del estado de Jalisco. Muchas felicidades, una extraordinaria mesa, una mesa de primer nivel, un agasajo escucharlos, que se conozcan, que puedan disertar conjuntamente, que se coordinen, y sobre todo que este es el inicio de muchas actividades que van a generar más de 300 jóvenes originalmente a nivel iberoamericano. Muchas felicidades y nos vemos en la siguiente mesa. Gracias.